Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de un tema de guerra espiritual. El ayuno tiene que ver con la guerra espiritual y es el ayuno contra la muerte disfrazada. La muerte se disfraza. Por eso tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo, tiempos de engaño, tiempos de mentira. Estamos viviendo al final de un año donde estamos en la estación del otoño y pronto entrará el invierno. Precisamente hemos hablado mucho de las festividades de otoño que Dios ha determinado en su calendario. Dios es Dios de fiesta, fiestas de otoño. Acabamos de celebrar la última fiesta de otoño como creyentes en Cristo, como fue la fiesta de la cosecha o la fiesta de tabernáculos. Gozo y alegría delante de Dios. Pero tenemos a un enemigo en el planeta Tierra, la serpiente antigua. Es el mismo diablo o Satanás que se disfraza para no dar la cara de una manera directa y establece fiestas paralelas. Bueno, la Biblia dice que se disfraza en otoño del enemigo. Se disfraza como ángel de luz. Sí. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito en la Biblia con respecto al enemigo. Si vamos a entrar a la guerra espiritual, tenemos que identificar al enemigo al que tenemos que confrontar. Y lo confrontamos con armas espirituales como son la oración, el ayuno y la palabra de Dios que hablamos. Por eso, bienvenidos a este programa donde estaremos hablando acerca de cómo la muerte se disfraza, cómo Satanás toma diversos disfraces aquí en la tierra para engañar a toda la humanidad y debemos hacer guerra, estamos en guerra, convocando a la guerra espiritual. Los próximos días, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, estaremos en 3 días de ayuno contra la muerte. Así que bienvenidos a este programa de enseñanza. Estaremos un tiempo meditando conforme a las enseñanzas de las Escrituras. Así es, bueno, por eso que te pedimos que vayas por lápiz y papel y apuntes las citas o te pongas enfrente viendo el programa con la Biblia abierta para que puedas comprobar todas las enseñanzas de la palabra de Dios y abre tu corazón para que se queden allí grabadas y el Señor te enseñe. Así que bienvenido, todos sean bienvenidos. Sí, bueno, en Corintios es donde nos habla que lo último que Dios va a destruir es la muerte y la vida siempre se sobrepone a la muerte, al igual que la luz se sobrepone a las tinieblas. Entonces es más poderosa la vida que la muerte. Y la luz que las tinieblas. Y la luz que las tinieblas, al igual que la sanidad o los milagros son más poderosos que la enfermedad. Y bueno, para las familias que están teniendo crisis en sus matrimonios, la restauración es más poderosa que la separación y el divorcio, porque hay poder en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos fortalece, nos da vida, nos da luz y alumbra nuestro camino. Sí, por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos escudriñando la Biblia, que es la palabra de Dios que nos va alumbrando el camino. Estamos viviendo tiempos de las tinieblas espirituales. ¿Por qué hay muchas tinieblas espirituales? Porque pronto regresa Jesucristo a la tierra. Y sabemos que hay un enemigo de Jesucristo que está levantando mucha polvareda, tinieblas, y está queriendo engañar a muchas personas aquí en la tierra. Y una de las maneras o varias de las maneras que usa el diablo son las fiestas. Así como Dios establece fiestas, también el diablo establece fiestas, pero son fiestas engañosas. Y debemos ir a la Biblia, allí está la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Por eso comenzamos revisando la Biblia en 2 de Corintios 11, 14, donde habla que Satanás mismo, el mismo diablo, siempre andará con un disfraz.
El diablo no se presenta de una manera directa porque él es astuto. Desde el huerto del Edén está su astucia y sigue operando en su astucia. Por eso dice la Biblia, se viste como si fuera un ángel de Dios, un ángel del cielo, un ángel de luz, porque el diablo no tiene luz. La luz está en la iglesia, está en los cristianos, en nosotros que hemos creído en Cristo. Nosotros sí tenemos luz. El diablo no tiene luz. Por eso la luz puede reprender las tinieblas. Así que el diablo es un mentiroso y engañador, y dicen las Escrituras que se viste como ángel de luz. En 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí tenemos entonces cómo Satanás usa disfraces. Por eso el tema de hoy es el disfraz que el diablo está usando para atrapar a muchas familias. El diablo lo que toca lo hace morir. El diablo es muerte. Por eso tenemos que conocer todo lo que está registrado en la Biblia, porque allí está la verdad que nos hace libres del engaño del enemigo. Jesucristo, para los tiempos que estamos viviendo, dijo que en estos tiempos últimos habría mucho engaño. Mateo capítulo 24, versículos 3 y 4, el Señor Jesucristo está hablando de los tiempos últimos, antes de su venida, está profetizando. Y esa profecía tiene cumplimiento en nuestra generación de este siglo XXI. Leamos. Mateo 24, 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Jesucristo dijo: miren que nadie os engañe. El engañador es el diablo y anda aquí en la tierra como león rugiente, queriendo atrapar a muchas familias con el engaño de fiestas. Por eso tenemos que ser alumbrados en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en 1 de Timoteo, esto habla de cómo el diablo engaña. Hay un ejército de Satanás en la tierra que son los demonios. Son espíritus invisibles, son espíritus que llevan a la muerte. Así que debemos conocer el ejército de Satanás aquí en la tierra, que son los demonios, y la Biblia habla de estos últimos tiempos en 1 de Timoteo capítulo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí la Biblia nos enseña que en los postreros tiempos, los tiempos que ya estamos viviendo, algunos cristianos se retirarán de su fe. Algunos cristianos se desviarán. Empezaron bien, empezaron creyendo en Dios, creyendo en la palabra de Dios. Pero debido a todo lo que ha ido ocurriendo últimamente, sobre todo ahora con el virus que se anduvo moviendo en toda la tierra, la pandemia, muchos entraron con el miedo y el temor. Y hemos conocido cuántos cristianos abandonaron sus iglesias. Ahora, lo peor, pastores que dejaron el pastorado. Aquí dice, ¿no? 2 de Timoteo 3, 2 al 4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice algo muy importante, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ellas y a estos debes ¿O evitar. será disfraz? Ujú. Es un disfraz. Apariencia Una de apariencia piedad. de piedad. Es lo que hace el diablo, se viste como un ángel de De luz luz. para aparentar que él es bueno. Así que la Biblia nos va enseñando todo ello. ¿Qué hay detrás de un hombre lleno de maldad, lleno de enojo, de ira, de maldad para inclusive hacerle daño a su prójimo, llevarlo al homicidio, al asesinato, etcétera? Demonios. Es lo que dice la Biblia. Sí. Leemos nuevamente en 1 de Timoteo 4:1, dice que estarán escuchando, estos hombres Espíritus malos y perversos engañadores. estarán escuchando a los demonios, espíritus engañadores, y establecerán doctrina de demonios. Estas doctrinas son enseñanzas. Todo lo que hoy está sucediendo en los tiempos que estamos viviendo con las fiestas de otoño del enemigo, Satanás ha establecido una festividad con respecto a la muerte, y hay personas que están creyendo en estas doctrinas que son de demonios. Bueno, Así que la Biblia es muy clara con respecto a la muerte y al señalar diablo, todo ello, a sí. la muerte y al diablo, a la brujería y la Sí. hechicería. Aquí está el peligro, los demonios. El peligro no es la fiesta en sí, el peligro está en los demonios. Una fiesta es una invitación a los demonios. Los Una demonios invocación. andan merodeando, andan rodeando la ciudad, las colonias, las familias, pero necesita que alguien le abra la puerta de una casa, de una familia. Una fiesta abre las puertas Y los derechos a legales a los enemigos. a los demonios. Sí, por eso tenemos que conocer cuál es el peligro de estas fiestas. Son fiestas peligrosas porque llaman a la muerte, espíritus de muerte. Dice la Biblia en 1 de Corintios 10, capítulo 10, versículos 19 y 20, que un ídolo, porque en estas fiestas se usan muchos elementos físicos, son ídolos, pero un ídolo en sí mismo no es nada peligroso. El peligro no es el ídolo, el peligro son los demonios que están detrás del ídolo. Leamos. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí está Dios hablando en el Nuevo Testamento. No quiero que se hagan partícipe con los demonios. Y los demonios son astutos. Se mueven donde hay ídolos. Ídolos que tienen que ver con las fiestas paganas. En Deuteronomio capítulo 31 desde el Antiguo Testamento, Dios estaba hablando acerca de lo que vendría al futuro en cuanto a la iglesia. Dios a través de Moisés está diciéndole al pueblo de Israel: ustedes se están contaminando con los ídolos paganos de las naciones paganas. Entonces Dios dijo: voy a moverlos a celos a ustedes, el pueblo de Israel, con estas naciones paganas, estas naciones que están adorando ídolos. Los voy a convertir en gente santa y se convertirán en un pueblo santo de Dios. Es la iglesia. La iglesia salió de ídolos, salió de la idolatría. Es lo que dice, lo leemos también en 1 de Tesalonicenses. Allí la Biblia habla, busquemos 1 de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo está hablando de dónde salió la iglesia de Tesalónica. Y allí dice la Biblia que ellos salieron de los ídolos. Sí. Así que la iglesia salió de los ídolos. Salimos de ser adoradores de demonios.
Todos teníamos tradiciones y costumbres. Aquí en Tabasco teníamos herencia de los mayas, de la cultura propia de estas fechas de muerte, de altares a los muertos, de tamales que se hacían en esas fechas. En Yucatán es el mugdipollo. Ajá, sí. Y todo esto que tiene que ver con los muertos. Así que un día Jesucristo se apareció a nosotros. Y el pan de muerto. Entramos a un arrepentimiento, el pan de muerto, que hoy en día se habla mucho. Bueno, un día conocimos la verdad, fuimos libres y salimos de la idolatría, salimos de los ídolos, salimos de los demonios y nos convertimos a la santidad de Dios. Hoy caminamos con el Espíritu Santo en la santidad de Dios. Por eso debemos saber de dónde salimos. Venimos de allá. Si ya salimos de allá, no debemos regresar allá. Eso se llama apostasía. Apostasía es regresar a lo que antes hacíamos en maldad, en el pecado, con los demonios. Apostasía es abandonar la fe y regresar ahí. Sí, regresar atrás. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10, donde allí la enseñanza apostólica habla de dónde salimos. Sí. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos va a librar de la gran tribulación, de la ira venidera. Mientras tanto, hoy tenemos que caminar en santidad. Cuidado con estos ídolos muertos, de festividades de los muertos. Que son adoración a demonios. Otoño. Es adoración a los demonios. Vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 32. Allí Dios a través de Moisés está hablando acerca del peligro de la idolatría. Este es el peligro. Deuteronomio capítulo 32, versículo 16 y 17. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Aquí la Biblia es muy clara que sacrificaban a los demonios. Es lo que hacían los mayas, los aztecas, los olmecas en la época prehispánica. Pero después llegaron la religión que trajeron los españoles y establecieron tradiciones y costumbres, solamente cambiando forma, pero en el fondo, en esencia, seguían siendo las mismas adoraciones. Así que no ha cambiado nada de ello en cuanto a los sistemas religiosos. Por eso tenemos que entender la importancia de lo que es la liberación de espíritus malos. Cuando uno se convierte a Jesucristo, tiene que pasar por un proceso de liberación. A esto vino Jesucristo, a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos. Muchos demonios están enfermando la mente, enfermando el alma, enfermando los cuerpos. Hay que echarlos fuera. A esto vino Jesucristo y para eso está la iglesia. Liberación y sanidad. Porque los demonios tratan de contaminar el cuerpo, perturbar la mente, perturbar las emociones, perturbar el alma. Aquí Dios dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y debido a que el pueblo de Israel era terco en adorar a dioses extraños, porque es lo que dice Dios, ¿cómo van a adorar a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca? Se contaminaron con los dioses de las naciones de Canaán, de la tierra prometida. Dios le dijo, cuídense de no mezclarse con la religión
de los cananeos. Cuídense de no estar viendo otros dioses, porque los demonios que están operando en ese lugar van a entrar a ustedes y los van a perturbar, contaminar. Entonces la tierra no les dará su fruto, porque estarán adorando dioses extraños que son ídolos, y la Biblia le llama cadáveres, ídolos muertos, ídolos abominables. Son demonios que contaminan la tierra, y la tierra se hace estéril y no hay fruto. Por eso vemos aquí a través de la historia cómo los pueblos, por ejemplo, los mayas, florecieron y de pronto decayeron, desaparecieron. Así que donde hay idolatría llega un momento donde la tierra vomita, dice la Escritura, a sus moradores. Entonces Dios pensó en la iglesia. Dios dijo, bueno, ya que mi pueblo Israel no quiere caminar en santidad ni en obediencia a mi palabra, voy a traer a esos idólatras, a esas naciones paganas, a esas naciones que están contaminadas con demonios, y los convertiré. Por eso el único que puede convertir a una persona mala, perversa, a una persona que está endemoniada, es Jesucristo. Cristo cambia, la religión no cambia, Jesucristo sí cambia. Por eso tenemos que entender lo que es la iglesia. Aquí Dios, desde los tiempos de Moisés, habló de la iglesia. Deuteronomio capítulo 32, 21. Versículo 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Por eso en estas fechas de otoño, donde vemos un resurgimiento de las prácticas paganas que antes hacíamos nosotros en tradiciones y costumbres, son tiempos donde debemos estar con mucho cuidado para no perder nuestra espiritualidad. Debemos estar haciendo guerra espiritual y debemos estar orando y ayunando. Por eso estamos convocando a un ayuno de 3 días, precisamente en estas fechas, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, que son fechas que tienen que ver con la muerte y los muertos. Así que necesitamos entender para qué vamos a orar y ayunar, porque todo esto tiene un origen. Toda persona que salió de allí y ya está caminando en el reino de Dios puede regresar, se le llama apostasía. Y hay personas que todavía no han entendido lo que es la iglesia y tienen el concepto solamente de religión. Vayamos a lo que enseña la Biblia en cuanto a lo que es la muerte. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 25 al 26. La Biblia dice que la muerte, que es el mismo diablo, es un enemigo. La muerte es un enemigo que tenemos que ir venciendo todos los días. Jesucristo ya venció la muerte en la cruz del Calvario hace 21 siglos. Ahora nosotros tomamos la obra de Jesucristo, la victoria de Jesucristo por fe, y la aplicamos día con día. Por eso declaramos en el Salmo 118, versículo 17, no moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová. Así que estamos aquí para ser testigos de Jesucristo, contar las virtudes de Jesucristo. Por eso todos los días decimos, no moriré, porque el que tiene las llaves ahorita de la muerte es Jesucristo, ya no es el diablo. El diablo tuvo las llaves de la muerte, ahora no. El que no conoce esta verdad, Cristo le quitó las llaves, engañado por el diablo. Del Hades y de la muerte al Por eso diablo. La Biblia dice que el último enemigo será la muerte, el que va a morir. Porque 1 Corintios está reinando hoy. 15, 25. Sí, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Habla de Cristo. El postrer. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Es preciso que Cristo reine. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre junto con la iglesia cristiana en el Espíritu. La iglesia está arriba y está abajo, arriba en el Espíritu y abajo físicamente para caminar con el Espíritu Santo y aplastar la cabeza del diablo. Por eso esto es conocimiento de la verdad. Mateo 16, 19, Jesucristo habló de las llaves del reino, las llaves que tiene la iglesia cristiana. Todos nosotros venimos, vuelvo a repetir, del paganismo, venimos de prácticas paganas y ahora en Cristo Jesús somos el pueblo de Dios, un pueblo guerrero, un pueblo para hacer guerra a la guerra del diablo, a los demonios. Por eso necesitamos el poder dado por Jesucristo. Cristo obtuvo ese poder y nos dio las llaves del reino para atar y desatar. Así es. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que se ate será atado y lo que se desate será desatado. Por eso la iglesia tiene este poder. En Mateo 12, 27, la 28 autoridad, y 29, sí, Mateo 12, 28 y 29, Jesucristo mismo está hablando cómo atar. Sí. Jesucristo caminaba bajo el poder del Espíritu Santo que está hoy con la iglesia. La iglesia está bajo el poder del Espíritu Santo para atar al diablo. Vamos a leer. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? El hombre fuerte es el diablo. Sí, y saquear sus bienes. Y saquear sus bienes, si primero no le ata. Atar al diablo. Y entonces podrá saquear su casa. Si no inmovilizamos al diablo, no podemos nosotros estar reprendiendo demonios. Claramente lo que tenemos que atar. Sí. Al diablo y todos sus demonios y toda su obra. Por eso, atar, porque todo lo que atemos aquí en la tierra, esas llaves nos las dieron, va a ser atado en los cielos. Y lo que desatemos aquí en la tierra va a ser desatado en los cielos. Así que tenemos esas llaves. La victoria ya está dada desde sí. hace 21 siglos. Cristo ya derrotó al diablo. Cristo nos ha dado ese poder. Volvemos a leer, como siempre lo hacemos, Hebreos 2:14, porque allí habla del imperio de la muerte. Venció al que tenía el imperio de la muerte. Este tema es de la muerte, así que el imperio de la muerte antes estaba bajo dominio del diablo. El diablo se había enseñoreado de toda la humanidad con el miedo a la muerte, o sea, metiéndole a la gente miedo a morir. Era el imperio de Satanás. Por eso una persona de pronto es enfermada por el diablo y en su mente le pone el diablo, te vas a morir. Y el diablo le dice, es cáncer. Y entonces la persona empieza a luchar contra ese pensamiento. Y todo empieza a decaer en esa persona. Si tenía fe, va perdiendo su fe. Es la forma en que el diablo ataca, miedo a morir. Y eso lo dice aquí en Hebreos 2:14. Jesucristo destruyó ese imperio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Tiempo pasado. Esto es al diablo. Eso sucedió hace 21 siglos en la cruz del Calvario. Ya el diablo fue destruido, derrotado totalmente. Ese poder de victoria lo tiene la iglesia. ¿Qué sucedió también allí en la cruz del Calvario? El otro versículo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Habla de la salvación a toda la humanidad. Toda la humanidad estaba esclavizada por el miedo a la muerte y el imperio de la muerte lo tenía el diablo hasta que vino Jesucristo y en su propia muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, Satanás, al que tenía el imperio de la muerte y a todo su reino. Sí. Y estableció el reino de vida. Sí. Cristo resucitó para que predicáramos vida, la muerte queda atrás,
Hay que aplastar la muerte debajo de nuestros pies todos los días. Todo esto se hace por fe, ejerciendo la autoridad en el nombre de Jesús bajo el poder del Espíritu Santo en actos de fe. Un verdadero cristiano todos los días debe reprender la muerte. La muerte está al acecho de familias, de colonias, ciudades, naciones, de nuestras autoridades. Tenemos que reprender la muerte todos los días. Por eso dice, Sí, ¿no? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sí, cuando hablamos de muerte hablamos del diablo. Única vez ya el diablo fue derrotado para siempre. Ahora le toca a la iglesia liberar a los cautivos, familias cautivas, esposos cautivos, esposas cautivas, hijos cautivos, gobiernos cautivos, ciudadanía cautiva. El diablo está trabajando en personas, así que la iglesia está aquí para liberar a los cautivos. Es el trabajo que estamos haciendo y a través de la oración y el ayuno muchas personas serán liberadas. ¿Sí, José David? Sí, me estaba acordando de un pastor del siglo XIX que se llamaba D.L. Moody. Fue un pastor, bueno, el más influyente del siglo XIX. Y él decía lo siguiente, él decía que la muerte podría ser el rey de los terrores, pero Jesucristo, Él es el Rey de Reyes. El Rey de Reyes, Él gobierna sobre todas las cosas. Así es. Así que el terror lo tenía establecido el diablo hasta que Cristo vino, estableció su reino. Por eso la iglesia cristiana está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores todos los días. La Biblia dice en la carta a los Romanos que toda persona que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Así que hay que invocar el nombre de Jesucristo y por eso estamos hablando siempre de Jesucristo, el único que puede ayudar a una persona que está cautiva con el miedo a morir. ¿Cómo entró el miedo? ¿Cómo entró la muerte? Vayamos a el inicio de Génesis. Esto sucedió en el huerto del Edén. Allí comenzó el gran engaño del diablo y que se ha ido estableciendo de generación tras generación hasta este siglo XXI. Este es el proceso del engaño que todavía hasta el tiempo de hoy sigue operando. Tenemos un cuadro donde presentamos el engaño en el huerto del Edén. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 1, pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo. Tenemos un cuadro donde primeramente está la serpiente astuta. Tenemos el árbol que Dios prohibió, el fruto prohibido de ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por otro lado tenemos a Eva y después de Eva, Adán. Este es el proceso de la caída del hombre. La serpiente usó el árbol, era la muerte que estaba en ese árbol y allí estaba el fruto prohibido que le llevaría a la muerte. ¿A quién se dirigió el diablo, la serpiente antigua? A Eva. Eva fue la mujer que fue engañada. Segunda de Corintios 11:3 dice la Escritura que los sentidos de Eva fueron perturbados. O sea que las palabras del diablo encantan o hipnotizan o perturban la mente, atrapan el pensamiento del ser humano. Esto fue lo que sucedió con Eva cuando se puso a dialogar o a platicar con la serpiente antigua. Eva fue hipnotizada, Eva fue totalmente cautiva con las palabras del diablo, fue hechizada y cayó en ese hechizo. Ahora, a través de Eva, el diablo operó en el varón y no ha cambiado la estrategia del diablo. Dice la Biblia que la mujer ramera hará caer al varón. Por eso los varones caen por los ojos, son atraídos en los deseos y pasiones de su carne, de lo que ven en lo sensual
o lo sexual. Así que aquí hay palabra que debemos conocer. Leamos Proverbios, primeramente 2 Corintios 11:3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva cayó en el engaño, fue atrapada, fue la primera persona que pecó. Ahora la Biblia habla en Génesis 3, del 9 al 13, cómo Dios le habló a Adán, porque las instrucciones fueron dadas a Adán. Y entonces Dios confrontó a Adán. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios estableció la maldición sobre la serpiente en primer lugar por el pecado cometido por Adán y por Eva. Pero bueno, la Biblia aquí hay habla algo de la maldición a la tierra. Sí, aquí hay la maldición a la tierra, porque por eso fue la maldición cayó a la tierra, pero también hay algo importante, porque le dice Dios a la serpiente, vas a comer polvo todos los días de tu vida. Y nosotros somos hechos del polvo. Sí, o sea que seres ahí humanos. está, claro, entonces... O sea que el diablo come carne humana. O sea, la carne es el viejo hombre, pues, la vieja naturaleza de pecado, exacto. Es lo que enseña la Escritura. Proverbios 6:26, allí habla de una mujer ramera, una mujer atrapada por el diablo. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. A partir de ese momento del pecado despertaron los instintos sexuales y nadie puede detener ello. Por eso muchas personas están descontrolados en cuanto a sus pasiones sexuales o sexuales, su propio sexo. Sí. Se le llama concupiscencia de la carne, deseos inmoderados. Nadie lo puede moderar, solamente Jesucristo. Por eso en Jesucristo puede haber un cambio en la ramera, un cambio en el adúltero o la adúltera, en el fornicario. Solamente Jesucristo puede cambiar a una persona a una vida santa. O puede también frenar esas pasiones. Sí. Sí, terribles, pero aquí estamos viendo carnales. Cómo fue el inicio de la caída. Sí. Ahora bien, el diablo no ha cambiado su estrategia. Para abreviar por el tiempo, vayamos ahora al disfraz que usa la serpiente en los últimos siglos y que se ha ido estableciendo sobre todo en nuestras culturas modernas. Es el disfraz de la serpiente muerte y tiene que ver con una religión. La religión de los celtas, una religión que floreció en el centro mismo de Europa y floreció de una manera extraordinaria en Inglaterra, en el Reino Unido, en el norte de Inglaterra. Y de allí se extendió esta cultura, la cultura de los celtas. Aquí tenemos, número uno, la muerte, que viene siendo la misma serpiente que engañó a Eva, ahora aparece como la muerte y tiene un nombre propio, Samhain. Samhain significa Dios de la muerte o también el Dios de la cosecha, porque tiene que ver con la cosecha. Número dos, tenemos el árbol celta, de la cultura celta. Esta cultura se centra en la naturaleza que nos rodea y el centro de la adoración es el árbol de la ciencia del bien y del mal con que el diablo
engañó a Eva. ¿A quiénes está engañando en primer lugar el enemigo en esta religión de los celtas? A las mujeres. Por eso en esta religión de los celtas están muchas mujeres trabajando en las prácticas de lo oculto. Se le empezó brujería, a conocer como las brujas, que estaban trabajando en cuanto a la hechicería, usando los elementos de la naturaleza. Todo esto es muy antiguo, así que necesitamos saber de dónde vienen ahora las fiestas que hoy se están realizando en muchos hogares. Y a través de este embrujo de estas mujeres, los varones quedan bajo dominio y control y son los que están siendo usados para establecer obras de hechicería y de brujería, como son los sacerdotes druidas. Todo esto tiene que ver con lo que sucedió en el huerto del Edén. Así que el diablo no ha cambiado sus estrategias, pero veamos cuáles son las fiestas de muerte que hoy tiene el diablo en las generaciones futuras. ¿Cuáles son esas fiestas de muerte? Número 1, Samhain, es el dios de la muerte. Bueno, pues ahora ya no se llama Samhain, ahora cambió al nombre de Halloween. Y este nombre de Halloween fue dado prácticamente desde el siglo IX por un papa católico para llamar a el Día de Todos los Santos. O sea, cómo vemos que empieza a confluir Samhain es el diablo. Diversas festividades. Y ahora que Samhain con la muerte. representa el diablo representado en Halloween. Sí, pero ¿cómo se va mezclando? Porque Halloween significa en la inglés, víspera de todos los santos. La víspera de todos los santos. Es lo que significa Halloween. La víspera de todos los santos. ¿Cuándo es la víspera de todos los santos? El 31. Todos los santos es el día primero de noviembre, pero la víspera 31 de octubre. O sea que es una festividad que empieza la noche del 31 de octubre, abarca el 1 de noviembre y se añadió el día 2 para tener 3 días de fiesta. Todo esto coincide con la adoración a la muerte. Sí. Todo tiene que ver con la muerte. Un festival de pura muerte. Hay culturas que ya están totalmente afectadas en las tradiciones de estas fiestas y en México no se diga acerca de estas festividades. Así que muchos dicen, nosotros no vamos a celebrar Halloween sino Día de Muertos, pero está es lo mismo relacionado, está vinculado. Pues sí. Así que Halloween, Día de Muertos, altares de comida, allí está. Un altar es una invocación. Digamos que son distintas etapas de una misma fiesta. Exactamente. Todo esto habla de cómo el enemigo ha establecido una cultura de festividades con respecto a la comida, pero con festividades satánicas, a la adoración a la muerte. Sí, todo esto es el engaño, pero aquí tenemos, por ejemplo, los altares de comida. Elaboran comida de las personas que ya fallecieron o que les gustaba a las personas que fallecieron, y los ponen en la altar, creencia que esa noche van a regresar. Por ejemplo, la cultura maya le llaman ánimas. Ellos decían que las ánimas iban a regresar esa noche. Bueno, pero lo que la Biblia, iba a haber un encuentro entre los muertos y los vivos, entre el mundo espiritual y el mundo natural. Pero lo que enseña la Biblia de estas festividades es que las personas que ya murieron, unas se fueron arriba al cielo, otras están en el infierno, pero no pueden salir de ahí. Sí, el muerto está. Eso es una enseñanza muy clara en la Biblia. El que ya murió, o está arriba o está abajo. El problema está en el engaño de Satanás a través de los demonios. Son demonios que se mueven en el planeta Tierra detrás del ídolo. Si se levanta un altar, por ejemplo, altar a los muertos, los que vienen a ese lugar son los demonios. Demonios que traerán muerte, enfermedades, ruina, muerte. Así que son altares de invocación a los demonios. A Satanás y a los demonios. Todo esto
es espiritual. Y a la muerte, pues. El pan de muerto, el pan, ¿qué es el pan de muerto? No es más que un círculo donde hay una calavera con dos huesos y allí están representando la muerte misma. Todo un esto cráneo, tiene un ¿no? origen. O sea que ¿Mande? Un cráneo. un cráneo. O es un cráneo que está allí. O también puede ser una cruz, ¿no? Sí. Ahora, Todo esto, el que- diablo es un imitador de las cosas de Dios. Lo que vemos como el diablo ha hecho esa obra, ¿no? Porque hoy todo el mundo come pan de muerto y te venden pan de muerto en todas partes. Y tú dices, bueno, si está muy rico y vas y lo pruebas. Pero ya en el momento que lo estás probando, ya estás participando también con Satanás y con el espíritu de muerte. Así que no Sí. se debe hacer. Igual los niños en Halloween, si les das dulces o sal, no, eso tampoco, o lo disfrazas de lo que sea, aunque no sea de muerte, también están participando. Vamos a la Biblia para que veamos de una manera más exacta acerca de lo que es el pan de muerto. Ezequiel capítulo 24, versículos 17 y después el versículo 22. Reprime Allí Dios está hablando del peligro de comer pan de enlutados o de muertos. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. No comas pan de enlutados o pan de muerto, eso lo dijo Dios. No comas pan de enlutados. Dios es Dios de gozo, Dios no es Dios de duelo, Dios es Dios de alegría, Dios es Dios de vida y no de muerte, y no de de luz y no de muerte. tinieblas. Dice el versículo 22. Y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo ni comeréis pan de hombres en luto. Así es. Busca Jeremías 16, 18. Habla de que no se debe contaminar la tierra, en este caso la familia, con cadáveres de sus ídolos. Así le dice Dios. Esto que están haciendo no es más que cadáveres que contaminan la tierra, cadáveres de ídolos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Ahora ya leamos Oseas capítulo 9, versículos 3 y 4. Allí habla de vianda inmunda. O sea, vianda inmunda quiere decir que es una comida peligrosa por los demonios, porque van a comer demonios. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Aquí está dice, la contaminación espiritual. Uno come pan de muerto. No harán libaciones a Jehová, aparentemente inofensivo. ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Sí. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Por eso- Y bueno, lo último son los desfiles, ¿no? Sí. Hablar de desfiles, hablar de los disfraces. Todo lo que tiene que ver con honrar a la muerte. Sí, no participar Es en como- nada de ello. desfiles. Honrar a la muerte es honrar al diablo, pues. Sí, estás honrando al Y, enemigo. y lo peor es que estás invocando y estás pactando con Satanás, aunque Así tú es. no estés diciendo, no lo estoy invocando, pero al participar sí lo estás invocando y te estás haciendo partícipe con él y sus demonios. Leamos Isaías 28:15 para ya terminar por el tiempo. Isaías 28:15 habla de pactos con la muerte. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. El infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por eso cada persona tiene un libre albedrío, cada persona tiene una voluntad para
ejercer su propia voluntad. Pero cuando conocemos la verdad de Dios, cuando estamos analizando por qué hay peligro en lo que Dios está determinando en cuanto a los ídolos y la muerte, debemos tomar muy seriamente ello, porque la muerte puede llegar por medio de estas fiestas de disfraces de una manera sorpresiva. Gente que caminaba en salud y de pronto empezó a tener problemas ya de enfermedad, y la muerte está al acecho, porque invitaron a la muerte y ni cuenta se dieron. Simplemente fue una fiesta, una participación en su voluntad. Ahí le abrieron el camino fiesta. Y ahí también le abrieron derechos al diablo, pues. Era una fiesta en lo espiritual. Por eso, amigo, amiga, abre tu corazón, recibe a Jesucristo, el único que te puede ayudar. Estamos orando y ayunando por Villahermosa, Tabasco, el sureste y sobre todo México. Que todo México entre a la luz de Jesucristo. Que todo México entre a la verdad de Dios. Así que estaremos ayunando 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Participa con nosotros y estarás en la bendición de Dios. Tendremos 8 puntos de oración en este ayuno. Los primeros 3 puntos tienen que ver con todo lo que hoy hemos enseñado. La Biblia dice en Isaías 58:6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es un ayuno que rompe fortalezas y yugos del enemigo. Así es. Pues bien, aquí terminamos. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que las bendiciones les hayan alcanzado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde a todos.